Con la disculpa del caso, pero esto está fallando esto. Les decía yo, en el estudio de factibilidad, todos los trabajos que hemos realizado, es decir, el estudio de mercado, ya debe de tener determinado todos los aspectos del mercado. Cualquier pregunta que los inversionistas vayan a hacer, de ahí debe de estar respondida. Por eso nos tenemos que anticipar para ver si el contenido que nosotros estamos presentando es el que debe llevar el proyecto. Luego, cuando hablamos del aspecto técnico, tenemos que considerar que aquí ya tenemos que tener los planos, el diseño, ya tenemos que tener los procedimientos graficados con sus atribuciones y funciones por cada puesto. Ya tenemos que tener sus costos operativos, sus costos administrativos, ya tenemos que tener, como les decía, el cuadro de origen y aplicación de fondos, ya tenemos que especificar cuáles son los costos operativos, cuáles son los costos administrativos, etcétera, ¿no? Y aquí ya todos los datos que nosotros tenemos en este estudio nos van a servir para llevar a cabo el estudio financiero. Sí, pero antes de hacer el estudio financiero dentro del estudio de factibilidad, hacemos el estudio administrativo. Acá ya se presenta en un estudio aparte todo lo relacionado con la estructura organizacional de la institución o de la organización. Ya presentamos sus manuales, ya presentamos su estructura orgánica, ya presentamos toda la parte administrativa, todo lo que está relacionado con la parte administrativa. Incluso acá ya nosotros deberíamos, cuando llegamos a la factibilidad, de tener previamente seleccionados al personal que va a formar parte del proyecto o que va a ejecutar el proyecto, porque necesitamos, por si hay, habría que darles capacitación para que paralelamente a la ejecución del proyecto, la gente ya vaya capacitándose, de tal cuenta que cuando el proyecto ya esté finalizado, al día siguiente las personas ya lleguen a sus puestos de trabajo y se pueda empezar a trabajar. Luego de esto también tendríamos que tener el estudio jurídico. Acá, tener la certeza de que el proyecto cumple con toda la legislación que le es aplicable. Entonces, acá el formulador debe de establecer cuál es la legislación aplicable y cómo el proyecto va a cumplir con esa legislación. Este trabajo es de un abogado, por supuesto, ¿verdad? Para luego caer en la evaluación financiera o en el estudio financiero. Acá, el estudio financiero, tenemos que presentar un flujo de caja que nos permita saber cuáles son los ingresos y los egresos cuando es un proyecto público. Porque lo que tenemos que asegurarnos, y esto es sumamente importante, compañeras, es asegurar que el proyecto a lo largo de su periodo de vida va a contar con los recursos necesarios para su funcionamiento. Y es más, deberíamos de proyectar para 5 años más para que el proyecto sea sostenible. Muy bien, si tendríamos que presentar un cuadro de origen y aplicación de fondos, tendríamos que presentar, de ser un proyecto privado, un estado de pérdidas y ganancias proyectado durante el periodo de vida útil del proyecto, un balance general durante el periodo de vida útil del proyecto, de tal cuenta pues que los inversionistas vean en el estudio de factibilidad, ya no tengan ninguna duda, ya no les quede absolutamente ninguna duda para que lleven a cabo la inversión, ¿sí? Porque a estas alturas todavía los inversionistas pueden decir, mire, mejor ya no seguimos con el proyecto. ¿Por qué? Por ejemplo, si se diera el caso de que el valor actual neto fuera negativo, ¿sí? O de que no se cumpliera con alguna condición jurídica.
o que no hubiera materia prima, etcétera. Pueden haber diversas razones. Por eso es que en este estudio, en el estudio de factibilidad, acá es en donde se toma la decisión final de invertir o no invertir, porque aquí sí ya está absolutamente todo lo que nos va a permitir solucionar el problema que detectamos, ahí está planteado. Algunos proyectistas ponen la evaluación dentro del estudio financiero. Otros proyectistas hacen un capítulo aparte. El punto es acá que nosotros tendríamos que presentar la evaluación ex ante del proyecto. Si fuera un proyecto privado, acá tendríamos que presentar primero un flujo de caja en donde el proyecto tiene que tener un BAM positivo. Ustedes eso lo van a ver en el semestre entrante, que hay que actualizar el flujo de ingresos del flujo de fondos, hay que actualizarlo a una tasa de descuento, pero eso ahorita mejor dejémoslo ahí. Entonces, acá son 3 o 4 índices los que nos permiten a nosotros presentar la evaluación ex ante del proyecto. En primer lugar, el valor actual neto. En segundo lugar, la tasa interna de retorno. En tercer lugar, el periodo de recuperación de capital. Y en cuarto lugar, ese se lo voy a decir que ahorita no. Ahorita se me ahorró, pero ya me voy a recordar y se lo voy a decir. Finalmente, tenemos, ahora, sí, para presentar la evaluación de un proyecto público, entonces tendríamos que agarrar el costo eficiencia o el costo efectividad o el costo anual equivalente, dependiendo del indicador que nos soliciten en CGPLAN, porque ellos son los que van a solicitarlo. Ese es el que tenemos que calcular con base nosotros a un flujo neto de fondos. O sea, de hacer eso no nos vamos a librar. Por eso lo tienen que aprender a hacer muy bien. Luego de que ya está hecha la evaluación financiera, tenemos que hacer una evaluación de impacto ambiental. Para eso se contrata a un especialista. Los términos de referencia del impacto ambiental para un proyecto están dados en el Ministerio de Ambiente. Ahí podemos ver cuáles son los términos de referencia y esos son los que nosotros tenemos que solicitarle a la persona que contratemos para que lleve a cabo el estudio. Voy a parar acá una vez más para que ustedes anoten sus dudas y me las presenten. Muy bien. Una vez que se finaliza la etapa de preinversión, nos vamos a la etapa de inversión. Acá en la etapa de inversión ya están todos los estudios elaborados. Aquí ya no hay ninguna duda de que el proyecto es factible y es viable. Aquí lo que va a pasar, y tal y como ustedes lo van a ver el semestre entrante, o creo que el año entrante, en quinto año lo van a ver, es administración de proyectos. En este curso, ustedes van a ver cómo, a partir de que les entregan el documento del proyecto, ustedes van a tener que ejecutarlo. Es decir, aquí los inversionistas les van a abrir una cuenta de banco a ustedes para que ustedes echen a andar el proyecto. Contraten a la gente que va a construir, contraten a la gente que va a hacer los procesos. Se supone que aquí la mano de obra ya o la fuerza de trabajo ya debe estar en proceso de formación o de capacitación. Se supone que aquí ustedes ya van a comprar la maquinaria necesaria, las computadoras, van a comprar todo lo que sea necesario para ejecutar el proyecto. De tal cuenta que en 2, 3 o 6 meses ustedes le digan al dueño a los inversionistas, ya sea público o privado, le entreguen la llave de la puerta del proyecto y le digan, aquí está su proyecto. Por supuesto que ustedes van a tener una de vicisitudes en la ejecución del proyecto, pero para eso es que tienen que planificar bien esta etapa. Yo no me voy a meter a ampliarles mucho acá,
porque realmente esto lo van a desarrollar en administración de proyectos. Finalmente viene la etapa de operación, que es la etapa más feliz, ¿verdad? Ya cuando la gente está trabajando, ya cuando hay ingresos, hay egresos y demás, ¿verdad? Aquí ya nosotros establecimos que existe ya un bien y servicio, el cual pues vamos a empezar a satisfacer la necesidad que encontramos. Y al final de esto, al final de la operación, pongamos por caso que son 10 meses perdón, 10 años de vida útil del proyecto. Al final de los 10 años, hacemos la evaluación ex post. Es decir, acá ya nosotros tenemos una línea de base para evaluar el proyecto que nos va a permitir tomar la decisión de que el proyecto siga o no siga. Cuando es un proyecto, cuando es un proyecto privado, no hay pierde, ¿no? Aquí no hay pierde. Si el proyecto ha reportado las ganancias durante todos los años, las ganancias que ustedes dijeron que iban a reportar, pues no es problema, el proyecto sigue. El problema es, por ejemplo, en un proyecto público, ¿sí? O en un proyecto social, ¿sí? Que el problema es si el proyecto ha cumplido a medias los objetivos, si ha atendido a medias a la población meta, si no ha sido capaz de generar los bienes y servicios para los cuales fue creado. Entonces, aquí sí viene una evaluación más extensa. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes que el formular proyectos sociales es mucho más difícil que los proyectos privados. Muy bien. Para finalizar el módulo, cuando yo les dé a ustedes la semana entrante, que ustedes van a poder observar este video, van a ver la presentación. Al final de la presentación hay un cuadro que nos va a permitir ver cuál es el contenido de la idea del proyecto, cuál es el contenido del perfil del proyecto, y así sucesivamente. Este cuadro es muy importante que lo estudien, es sumamente importante, porque así no van a tener ningún problema para poder diferenciar entre la idea, el perfil, la factibilidad y la prefactibilidad. Entonces, compañeras, con esto pues estamos finalizando el tercer módulo del programa. Y espero que me planteen sus dudas cuando lo consideren pertinente. Yo diría que a partir de la semana entrante, yo este video lo estaré colgando el día domingo, si Dios nos da vida, para que ustedes puedan empezar a estudiar en él. Y también voy a subir la presentación respectiva. Que tengan buen día y espero que todo en su casa vaya bien y que sin novedad y que toda su familia esté con muy buena salud. Que tengan buen día.